Gloria a Dios, qué bueno estar ya listos. ¿Están listos? Apunten. Juego a la palabra del Señor. Abre el libro de Jueces, pues. Estamos listos. Libro de Jueces. Josué, Jueces. Libro de Jueces. Cuando llegue al libro de Jueces, busque el capítulo 6. Vamos a meditar en una historia que a mí me fascina. Me fascina mucho esta historia, me gusta mucho. Jueces capítulo 6, verso 12. Si lo encontró, póngase de pie. Yo sabré cuando lo vea de pie que ya lo encontró. Josué capítulo 2 en casa también, si puede ponerse de pie, póngase de pie. Josué capítulo 6, verso Jueces, perdón, me atrasé un libro. Jueces capítulo 6, versículo 12. Libro de Jueces capítulo 6, verso 12. Dice así la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo leo de nuevo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios, gracias por tu palabra, bendita Señor. Gracias por tu Espíritu glorioso que se mueve en medio de nosotros hoy, Señor, que está en nosotros, que está acariciándonos, que está abrazándonos, que está, Señor Jesús, demostrándonos tu amor maravilloso, tu misericordia. Háblanos a través de esta palabra, Señor. Habla mi vida, llena mi boca, llena mi mente de ti, Señor. Y llena el corazón de tus hijos de tu palabra también, Dios. Y que esta palabra bendita venga, Señor Jesús, a fortalecernos y a bendecirnos. Que podamos recibirla con gozo, Señor Jesús, con alegría, con gratitud. Y que podamos también, Señor, hacerla parte de nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Puede sentarse ahí en casa también. Proceso para vencer. Dice que las victorias no son así tan fáciles. No, yo quiero ser un vencedor y todo deportista o todo participante en una contienda para vencer tiene que prepararse. Tiene que prepararse. Y tiene que cumplir ciertos requisitos. En medio de cualquier circunstancia que usted y yo podamos estar atravesando, la bendición que usted y yo tenemos como contendientes es que Dios nos ve como vencedores. No hemos enfrentado, no hemos realizado esa pelea cuando el Señor ya nos está viendo como vencedores. Dios se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y en aquel tiempo Israel no se podía considerar un pueblo tan esforzado y tan valiente, porque el pecado que habían ellos cometido como nación, lamentablemente hay un dicho bien común, bien conocido, que dice que por pecadores pagan también los justos. Y eso es cierto. Una nación que peca, no solamente sufre el que peca, sino también sufre el que no pecó. Y las circunstancias alrededor de ellos también las padece el que no peca. Y de ahí encontramos varios personajes en las Escrituras que están inmersos en medio de un mundo pecaminoso, viviendo bajo las condiciones de ese mundo pecaminoso. Pero no están inmersos ellos en el pecado en sí mismos, sino que están alrededor de ellos. El pecado está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Y Dios siempre tiene un ojo para cada persona. Y uno puede decir: no, así que esto es tan sencillo, tan simple, y quizás no me van a ver. Y por eso cada persona que quiere pecar se esconde. Fíjese, es una cuestión bien natural, digamos ya. Uno cree que al esconderse nadie me va a ver, ¿verdad? Nadie me va a ver. Como el avestruz se esconde, mete la cabeza en el hoyo y él cree que nadie lo va a ver, pero tiene tremendo
guacal por afuera, todo el mundo sabe que está ahí. El hombre hace eso. Cree que con esconderse, Adán y Eva lo hicieron, creyeron que con esconderse detrás de los matorrales, Dios no los iba a encontrar. Pero el esconderse solo decía que habían faltado al mandato de Dios. Pero Dios a usted y a mí como sus hijos, siempre antes de enfrentar una crisis, ya nos está viendo como personas victoriosas. Él nunca nos ve en derrota. Muchas veces nosotros mismos nos vemos en derrota. Nos vemos en derrota. Todo lo que está alrededor de nosotros, y yo estaba pensando ayer en la noche, que estaba pasando en limpio esto, pensaba cuánta crisis hay en el mundo. Y todo lo que están enfrentando esta crisis en el mundo, toda la gente que se enferma, toda la gente que es contagiada, toda la persona que se le cae la casa cuando el río se crece, toda la gente que le cae el árbol encima a su vehículo o al techo de su casa, estaba viendo un video donde va el carro y le cae el rayo encima al carro. Esa gente sería gente que de verdad estaba en gran pecado y por eso le está pasando todas esas circunstancias. Por eso el río se creció y le llevó su casa. Por eso el río se creció y le llevó sus animalitos y se llevó a su familia. Por eso su casa se viene abajo con los terremotos. Toda la gente que padece esas circunstancias, ¿será una gente pecaminosa? No creo que toda la gente esté viviendo en pecado. Mucha de esa gente son hijos de Dios, fieles, hijos de Dios que se esfuerzan, que trabajan, que se meten con Dios y sin embargo pasan las mismas circunstancias que los pecadores. Israel está viviendo, dentro de Israel yo no creo que todo Israel haya sido pecaminoso. No pienso que el 100% del pueblo de Israel haya sido pecador. Sin embargo, estaban enfrentando una crisis que cuando la leo en las Escrituras digo, esto que estaba pasando este pueblo no es muy diferente a lo que estamos viviendo en este tiempo nosotros. La carestía del combustible, el combustible le hace que sube el precio de los huevos, de los aguacates, de los pepinos, la guerra en el otro continente hace que todo se encarezca por este lado y uno dice, pero ¿por qué? Yo me preguntaba antes, ¿por qué tienen que ponerse más caros los aguacates si los aguacates no usan gasolina? Pero con el tiempo fui entendiendo que el que cultiva los aguacates utiliza vehículos, gasta combustible, lo transporta, el que lo compra para venderlo lo transporta, y entonces eso se lo van subiendo al precio y por eso sube. Sube. La gente pregunta, ¿y por qué el combustible sube tanto? ¿Por qué sube tanto? ¿Por qué no ponen a funcionar los carros que caminan con agua? Toda esa circunstancia difícil la estamos viviendo. Y mire cómo vivía Israel. Israel había una causa que había generado esta crisis y dice en el versículo 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Dios se apartó y aquellos enemigos, pueblos vecinos que tenían ellos allí, aprovecharon, se metieron y Dios no los estaba defendiendo. Se había apartado. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Dios, pero ¿por qué no me respondes? A causa del pecado. Señor, pero ¿por qué toda en mi vida puede ser una crisis? Muchas veces es a causa del pecado. Israel había pecado, el pueblo entero, Dios lo estaba viendo como un pueblo pecaminoso. Dentro de ese pueblo de seguro que había gente que no, pero estaban pasando las mismas circunstancias. Entre ellos podemos ver ahí a Gedeón y a su familia, ¿no? ¿Qué es lo que vivía esta gente? Mire, no era tan sencillo. Estaban viviendo en cuevas, dice. No podían vivir en sus pueblos normales, no podían vivir en sus ciudades normales. Ellos habían sido exiliados a vivir en cuevas y en cavernas. La cueva es un poco pequeña, digamos una casa, la caverna es un orificio más grande donde pueden caber muchas personas. Pero Israel, a causa de su pecado, eran constantemente asediados por los pueblos enemigos y tenían que huir a las montañas a vivir en cuevas y en cavernas. Ya no podían estar en su casa libremente con sus cultivos, pastoreando sus animales, estaban viviendo hoy a escondidas. ¿Qué otra forma vivían ellas? Dice que los lugares donde ellos vivían, sus cuevas, sus cavernas o donde vivieran, los fortificaban, o sea, les ponían piedras o murallas de modo de que fuera bien difícil para el enemigo poder entrar a donde ellos estaban viviendo. ¿Qué es lo que vivimos en este tiempo? Yo recuerdo cuando éramos pequeños, ¿verdad? Las puertas de las casas permanecían abiertas. Las ventanas no tenían balcones.
las puertas no tenían chapas. Nosotros en casa cuando vivíamos, tal vez Leti recuerda, lo que hacíamos que teníamos un pedazo de madero así, una costanera, que nosotros le decíamos tranca. Entonces, ¿qué hacíamos? Para que el viento no abriera o los perros no se metieran cuando estábamos durmiendo, entonces le poníamos la tranca, ese palo, a la puerta para que no se abriera. Entonces, aunque alguien llegara a querer empujar de noche cuando uno estaba dormido, se trababa la puerta porque tenía una tranca, ¿verdad? Pero en el día permanecían abiertas, las casas permanecían abiertas. En los pueblos las casas permanecían abiertas. Todavía visité un pueblo donde yo llegué a una casa y nadie en la casa, el cerco alrededor, en el suelo, botado, la casa abierta, las puertas abiertas y no había nadie en esa casa. Todos andaban trabajando, pero la casa estaba abierta. Nadie estaba pensando que lo iban a robar, pero esta gente no. Dígame si hoy usted puede vivir con sus puertas abiertas de su casa. Ni aunque le ponga puerta, ¿cómo es que le llaman a esa puerta? Puerta balcón le llaman, ¿ve? Que usted abre la puerta y queda la reja ahí solamente para que entre el aire, ¿ve? No está bien. Le ponen un candado, le ponen un pasador, le ponen una cadena. Híjole, yo veo las puertas en las películas y en las series de los Estados Unidos que tienen 1, 2, 3, 4, 5 pasadores, chapas y cadenitas, porque tienen miedo de que les abran las puertas. Esta gente vivía así, asediada, sintiéndose asediada, sintiendo que en cualquier momento podían entrar los que iban a matarlos, los que iban a robarles. No creo que sea una vida esa muy normal. Nosotros todavía en el día abrimos la puerta y a veces la cierro porque digo, no me gusta que se metan los gatos. Aquí hay mucho gato callejero y vienen a hacer sus gracias aquí cuando ven la puerta abierta. Se meten y marcan su territorio, dicen ellos. No es su territorio, pero lo dejan marcado. Y quien aguanta la marca soy yo. Entonces mejor a veces cierro la puerta porque se nos meten. Pero generalmente permanece la puerta abierta. Ah, pero yo no dejaría la puerta abierta si no estuviera ese portón allá afuera. No la dejaría abierta. Esta gente vivían de esa manera, bajo una persecución constante. Dicen que sus cultivos y cosechas eran destruidos. Dicen que venían los enemigos, todos los pueblos vecinos venían y cuando ya veían que la cosecha estaba crecidita y había dado el fruto, ellos llegaban, robaban la cosecha, destruían todo lo que había y dice la escritura ahí, usted puede leerlo después más despacito del capítulo 6, que llegaban como que eran langostas, dice, y destruían todo. Ya vimos una vez el trabajo de las langostas, creo que en el Centro de Estudios Ministeriales, que son animales que llegan y se comen todo lo que encuentran y bajan como nubes, ¿verdad? Como esas nubes que vemos, ya va a llover, vemos la nube negra. Ellos decían, ya vieron las langostas, una nube negra de langostas, y se levantan y ya no dejaron nada. Ellos no podían, vamos a decir, disfrutar sus cultivos, sus cosechas, eran robadas y sus animales eran robados también, se llevaban sus ganados. Si tenían algunas cabras, ovejas, se las llevaban, los dejaban sin nada. Su situación económica entonces era muy precaria. De hecho, cuando Dios se encuentra con Gedeón en este pasaje, Gedeón está a escondidas, dice, aporreando el trigo para esconderlo, para irlo a esconder, para tener algo que comer, ¿no? A escondidas. Crisis tremenda, crisis que vivimos hoy nosotros, crisis quizás que usted no generó y que yo pudiera decir no generé, pero ¿qué ha generado esta crisis mundial? Cuando se pregunta, ¿quién tiene la culpa de esta crisis? Putin. ¿Quién tiene la culpa de esta crisis? El presidente Biden. ¿Quién tiene la culpa de esta crisis? Y empezamos a mencionar a los líderes mundiales, porque no llevan bien la política, porque han generado una crisis de guerra en el mundo, innecesaria, pero hay una crisis de guerra, innecesaria para el mundo, necesaria para aquellos que fabrican armas. Han generado una crisis tremenda. ¿Y qué lleva a esta crisis? El mundo está en pecado. Es que dicen, me pongo a examinar un poco los gobiernos de las naciones. América Latina es considerada como países del tercer mundo, la mayoría de países de América Latina. Hasta Argentina y Brasil en este momento no se consideran potencias en el mundo ya.
libres económicamente. Somos países súper endeudados. Y se consideran del tercer mundo, dice, porque ellos no subsisten por sí mismos. Tienen que tener ayuda de otras naciones para poder subsistir. ¿Y por qué? Cuando los analistas políticos aparecen en la televisión y les preguntan por qué, dicen, porque son muy corruptos. Porque llegan a los gobiernos no porque tengan ganas de servir. A mí me causó gracia cuando un hermano cristiano platicaba con el pastor Alex y le decía, yo quiero ser diputado, creo que decía él. Yo quiero ser un diputado. Ah, ¿querés servir a la patria? Le dijo. No, hombre, quiero robar, le dijo. Y mucha gente, fíjese, los cristianos, no digo los pastores, los cristianos hemos sido viñetados como ladrones, como oportunistas, como estafadores. Porque hay algunos individuos e individuas que se introducen en las instituciones de las iglesias para corromper, para aprovecharse, para robar, para delinquir. Así que muchos dicen, yo quiero servir al país, yo mis reservas para aquel que grita que quiere servir a la nación. Porque todos los que gritaron, de algunos de ellos que yo conocí, algo cerca, dijeron, quiero servir a la nación. Y lo que hicieron fue servirse de la nación, a pesar de que no tenían ninguna necesidad para hacerlo. Pero lo hicieron. Y entonces la gente dice, pobrecito, oye, usted miren en la cárcel, qué pechito. Sí, su delito lo llevó a estar en la cárcel. Y muchos de los que hoy gritan que quieren servir a la nación, en el futuro posiblemente que los tengamos que ver también en la cárcel. Porque nada está oculto eternamente. Esta situación caótica que vive el mundo, esta situación caótica que vivía el mundo en este tiempo para Israel, fue y es a causa del pecado. Si el hombre fuera de verdad un hombre íntegro, fuéramos íntegros y estuviésemos preocupados por agradar a Dios, tendríamos mejores condiciones de vida. ¿Cómo se le ocurre a Adán y Eva? Quiero culparlos a ellos. Con todo a su favor, solo tenían que estirar la mano y agarrar el fruto de los árboles del Edén. Únicamente tenían que respetar el deseo de Dios de no comer de cierto árbol, de no cortar el fruto de cierto árbol. ¿Y cómo se les ocurre con todos los demás a su disposición? Uno era nada más que no era para ellos, todo el 99% era suyo. Ir a tocar el que le dijeron que no tocaran. Introdujo la muerte, introdujo el dolor, introdujo el problema en las cosechas, introdujo el dolor para las mamás, échenle la culpa a ellos, introdujo el dolor en los partos, introdujo la enfermedad, introdujo todo lo que arruinó la creación. Por el deseo de tener algo más de lo que ella tiene. Yo tengo 99 y solo hay uno que me dijeron, mira, este no va a ser tuyo, y no lo vayas a tocar, está bien bonito ahí, pero no lo toques, pero te voy a dar 99. No, yo quiero los 100. ¿Para qué? El mundo quiere más cada vez, el mundo quiere más cada vez, quiere más. Y en vez de dar el alimento a las naciones que de verdad se están muriendo de hambre, derraman el grano en medio del océano para que el precio del grano no baje. En vez de abaratar el combustible, arman las guerras para que el combustible se encarezca, para que los granos no se produzcan, para que la crisis sea mundial y eso genere dinero para unos pocos, angustia para la mayoría. Estoy hablando raro este día, ¿va? Pero es la crisis que vivía esta gente y es la crisis que vivimos hoy. ¿A causa de qué dice? Hemos hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Si nos paramos frente a un espejo, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo me veo yo cuando me paro en un espejo? Y empiezo a examinarme quién soy, cómo soy, qué es lo que hago. Porque cuando yo me paro en un espejo me veo hasta los pensamientos. Y a veces no necesito en un espejo, solo me siento, cierro los ojos y paso la película de mi vida. De todo lo que he vivido ese día.
¿Cómo nos vemos cuando hacemos eso? Y alrededor de nosotros la crisis, quizás aumentando el sufrimiento para todos aquellos que han pecado y llevando sufrimiento a aquellos que no han pecado. Crisis. Sin embargo, Dios se le aparece en medio de la crisis más angustiosa, en medio de la crisis más difícil, Dios se le aparece. Dice, el ángel de Jehová, leímos ahí, se le aparece a Gedeón. ¿Y qué está haciendo Gedeón? Trabajando, esforzándose por su familia, tratando de guardar alimento para su casa, tratando de que el enemigo no lo vea para que no lo mate, tratando de que haya sustento en su mesa. Y Dios se le aparece y le dice algo que nos dice a nosotros y que muchas veces nosotros no llegamos a creer. Varón, varona, esforzados y valientes. ¿Usted se considera esforzado y valiente? Pudiera decir usted, no, yo soy una persona esforzada y valiente. Esforzado quiere decir que no se amilana, que no tiene miedo, que no se detiene, que va para adelante y que no importa si le cuesta, va a ir adelante hasta que consiga lo que quiere. Una persona esforzada. Decía mi hija hablando de una persona, compañera de trabajo de ella, no decía eso, es una persona muy esforzada. ¿Qué quiere decir? Una persona que se preocupa por lo que le toca hacer, por hacerlo bien. Y que no escatima si va a tener que estar media hora antes, quedarse media hora después, o hacer ciertas cosas que no le corresponden para hacer las cosas bien. Esforzado. Y que no se limita, ay, qué barbaridad, no alcanza el sueldo. Se rebusca, como decimos nosotros, ¿verdad? Se rebusca modo de hacer, de llevar más ingresos a su casa. Esforzada. Y que se esfuerza de buena manera, porque una persona que estafa no es muy esforzada, ¿no? ¿Necesitas dinero? Si no, yo te ayudo, papá. $100, como no, $20 de intereses por semana, ¿oís? Y sabe, conozco gente que solo vive para pagar intereses y nunca deja de deber los benditos $100, porque al final de mes solo tiene para pagar los 20 de intereses. Y le dice, bueno, me seguís debiendo los 100, ¿verdad? Y pasa años pagándole los 20, se los repaga como 40 veces y le sigue debiendo los 100. No es tan esforzada esa persona, ¿no? Está llevando ingresos a su bolsa, pero no es tan esforzada. Esforzado y valiente, le dice Dios a Gedeón. Gedeón comienza aquí su proceso para creer que verdaderamente Dios lo está viendo como esforzado y como valiente. Y que Dios a través de él, le dice Dios un poquito más adelante, a través de él quiere liberar a su pueblo de aquel yugo que estaban sufriendo. Ya por varios años. Estaban sufriendo por varios años. Dice aquí la Escritura que lo entregó 7 años. 7 años estuvo esta gente en esas circunstancias. Quizás estaban ya aquí por el 7º año, ¿no? Pero 7 años en esa angustia. Usted que no pueda salir a la calle porque si lo ven que va a la tienda y viene con su bolsita de pan, alguien se la roba. ¿No es ingrato eso? Que la gente pone su tiendita, pone sus chorizos de churritos, 2 sodas y llega alguien y le dice, necesito que me dé cada mes $100, oye. Pero $100 es más de la inversión que esa gente ha hecho. ¿Y cómo va a ser tener $100 de ganancia para darle a alguien que solo llega a poner la mano y todavía subsistir? Se siente ingrato. Eso hacían los madianitas, eso hacían los pueblos vecinos con Israel. Lo poco que tenían se lo robaban. Y entonces yo creo que mucha de la gente de Israel no se sentían tan valientes porque se fueron a las cuevas, se fueron a las cavernas, se escondieron bajo las piedras. Pero Dios empieza a tratar con un hombre en quien vio algo diferente quizás que los demás. Y por eso le sale al paso y le dice, varón esforzado, estás trabajando, no te has quedado tirado en tu casa lamentándote de tu situación, estás trabajando, estás arriesgando la vida para favorecer a tu familia, eres muy esforzado. Y esa misma actitud te hace un hombre valiente, porque no estás escatimando que te puedan encontrar y puedas perder la vida, eres un hombre valiente. Algo comenzó a suceder a los 7 años,
Fíjese lo que tenemos que esperar. 7 años para que Israel hiciera lo que debió hacer a partir del primer momento, clamar a Jehová. Y clamó a Jehová, dice versículo 6. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El clamor no es una simple oración. El clamor no es un simple pedir. El clamor es una petición con angustia, es una expresión angustiosa, generalmente en este tiempo, bueno, y en el tiempo de hoy también, cuando alguien está clamando, está llorando, está gimiendo. Eso hicieron cuando estaban en Egipto, el pueblo de Israel, comenzaron a clamar, a gemir, y Dios oyó. Eso hizo Israel aquí, empezaron a clamar. Aunque estaban llenos de pecado, empezaron a clamar. Y fíjese que Dios es tan lindo que en ese momento no puso el pecado delante de él y decirle, bueno, pues ustedes están pasando eso por su justa desobediencia, ¿no? Ustedes no se quejen, aguántela. Aguántela porque usted se la buscó. Dice que Dios oyó el clamor de su pueblo. Y como respuesta al clamor de su pueblo se le presenta a Gedeón. Y le dice, Gedeón, tengo planes. Como respuesta al clamor de aquel pueblo se le presenta a Moisés, tengo estos planes. Cuando tú y yo clamamos, Dios siempre oye, siempre escucha. Él siempre está esperando que tú y yo nos dobleguemos. Él está esperando que tú y yo nos humillemos delante de Él, no para sentirse, yo sabía que tenías que venir a humillar. Está esperando que nos dobleguemos, que aceptemos que no somos capaces para que Él pueda decir, ahora estás listo. Ahora yo puedo hacer lo que quiero hacer porque estás listo a hacer lo que yo quiero. Dios estaba viendo esto en Gedeón. Y dijo, este muchacho es de verdad esforzado y valiente y voy a responder. Primera cosa que usted y yo tenemos que hacer para tener victoria es clamar a Dios. Siente que la enfermedad lo abate, lo angustia, la situación económica lo está batiendo, lo está angustiando. Clamemos al Señor. Clamemos al Señor. Gimamos con todo lo que hay dentro de nosotros. No nos volvamos como aquellas lloronas que se les pagaba para llorar en los velorios y en los entierros. Clamemos con todo nuestro corazón que el gemir salga de lo más profundo de nosotros para que Dios lo interprete, porque a Dios no lo vamos a impresionar con llanto ni con gritos. Él ve más allá de lo que yo puedo expresar. Y cuando hay verdadero clamor que sale de nosotros, Dios lo interpreta y la respuesta de Dios viene. Y entonces comienza el proceso en nosotros para tener la victoria. No se ha ido la situación difícil alrededor de nosotros, está ahí. El enemigo está ahí, la escasez está ahí, el peligro está ahí alrededor de nosotros. Quizás nos siguen humillando, quizás nos siguen estorbando, pero la respuesta de Dios está en camino. Hemos dado el primer paso, hemos reconocido que hemos hecho algo malo y estamos pidiendo la intervención divina. Clamó a Dios, dice, el primer paso, clamar a Dios. Y Dios llega y le expresa nada más lo que Dios está viendo en el hombre, ¿ve? Y qué bonito es que Dios se nos acercara a nosotros y nos dijera, oh, Boris, eres un varón esforzado y valiente. Sé que estás en una situación difícil. Sé que hay momentos que no hayas que hacer. Posiblemente hay momentos en que te has preguntado por qué. Pero en medio de todo yo te veo como un varón esforzado y valiente. Oh, aun cuando yo me sienta débil, aun cuando yo me sienta el más pequeño, aun cuando me sienta el más incapaz, Dios me está viendo como realmente soy, esforzado y valiente, dice la Escritura. Si usted está aquí esta mañana, si usted está ahí esta mañana, es una persona esforzada y valiente. La situación quizás que está enfrentando lo tuviera hoy en otro lugar, lo tuviese hoy viendo otras cosas, pero usted está conectado con esta transmisión, está aquí en este lugar porque es una persona esforzada y valiente. Dios así lo está viendo. Y usted le está diciendo, Señor, yo no entiendo qué pasa, pero estoy aquí. Y cuando viene la voz de Dios, el enemigo comienza a poner sus argumentos. Vienen los argumentos del enemigo. Vienen aquellos argumentos que llegan a la mente de Gedeón y le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros,
entonces ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios está contigo, dice aquí. Jehová está contigo, le dice Dios a Gedeón, ¿verdad? Varón esforzado y valiente. Ah, es cierto, Dios está conmigo, ¿no? Y si estuviera conmigo, con nosotros, ¿por qué entonces nos pasa todo esto? ¿Por qué viene la peste y cae sobre nosotros? ¿Por qué viene la escasez? ¿Por qué se me daña el cultivo? ¿Por qué se me fue la casa con la correntada de agua? ¿Por qué se me cayó el techo? ¿Por qué se enfermó mi hijo y se murió? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué en vez de tener paz tengo problemas? Si Dios está conmigo, ¿por qué? Argumento. No hay algo más maravilloso que yo he podido entender en la vida, que no importa lo que pase alrededor mío, Dios siempre está conmigo. Dios siempre está conmigo. Es que Dios no tiene un lugar especial. Yo pequeñito creía que Dios tenía un lugar especial que se llamaba iglesia. Pero después entendí que Dios tiene un lugar especial que se llama yo. Y Dios siempre está conmigo. No importa donde yo vaya, Dios siempre está conmigo. No importa donde me encuentre, Dios siempre está conmigo. Lo que yo esté haciendo, Dios está ahí cercano a mí. Y Gedeón expresa este argumento que viene a su mente. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es más fácil pensar, bueno, si Dios no nos ha abandonado, ¿por qué nos pasa esto? Pues Él nos abandonó, por eso nos pasa esto. Dios no está con nosotros. Es más fácil culpar a Dios que asumir la responsabilidad nosotros. Ah, la mujer que me diste, le dijo aquel, tú tienes la culpa, me diste la mujer equivocada. Por eso hay quienes pasan toda la vida buscando la mujer indicada. Tú me diste la mujer, esa mujer, tú me la diste. Y ella me hizo pecar. ¿Por qué lo hiciste pecar? Ah, es que de los animales que tú creaste, hay un animal que se llama serpiente que me engañó. Pero yo no hice el animal, lo hiciste tú. No, yo no busqué la mujer. Yo estaba tranquilo poniéndole nombre a los animales y de repente me apareció esta belleza enfrente. Tú eres el culpable, Dios. Tú eres el para que pusiste la tentación enfrente, pues. No hubieras puesto tentación, no hubiera habido ninguna inclinación a desobedecer. Es bien fácil echarle la culpa a Dios. ¿Y por qué si Dios existe, por qué tantos niños mueren? Dijo una persona hace poco. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios ha permitido esta pandemia donde han muerto millones? ¿Verdad? ¿Por qué Dios ha permitido eso? Si Dios existe, ¿por qué lo ha permitido? Es bien fácil culpar a Dios. Argumentos que el enemigo pone en nosotros porque quiere culpar a Dios y que nosotros somos unos pobrecitos, ¿verdad? Unos pobrecitos que necesitamos hacer cosas y que no somos responsables de lo que hacemos, porque somos muy humildes, muy sencillos. Permítanme. Estas cosas a veces se vuelven un problema, ¿eh? Bueno, ya no va a hacer ruido. Clamaron a Dios y cuando viene la respuesta de Dios, nos llenamos de excusas. Señor, dame un trabajo. Yo quiero servirte, Señor. Quiero, Señor Jesús, decía una persona una vez hace muchos años. Yo quiero trabajar para colaborar con la obra del Señor. Señor, dame un trabajo. Hermanos, oren por mí. Oramos todos por él. Le dieron el trabajo y se desapareció de la iglesia. Se fue. Cuando ya tuvo el trabajo, se le olvidó el propósito de la búsqueda de ese trabajo. Señor, dame esto. Y cuando ya recibimos eso, nos olvidamos de quién fue el que nos dio la bendición. Pero claro, cuando nos falta, el culpable es Dios. No aquel, ¿verdad?, que se sienta. Yo sabía que no ibas a matar a los ninivitas, que por gusto me hiciste ir a predicar a ese pueblo. Yo, ¿por qué tenía que salir a recorrer las ciudades humillándome delante de ese pueblo que nos ha dañado tanto para que al final ni los mates? Pero algo puede suceder y se sienta debajo de una ramadita ahí y de repente el sol quema la ramadita y dice, ¿pero por qué se quema? ¿Por qué quemaste la ramadita, Dios?
los argumentos vienen a nosotros y generalmente siempre culpamos a Dios de lo que nos está pasando. Siempre culpamos a Dios de lo que nos está pasando. Nos llenamos de excusas, argumentos. No soy capaz de vencer. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Dice Gedeón, ¿no? Ya me pasé del lío. Y dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, le dice Dios. ¿No te envío yo? Ah, Señor mío, le dice Gedeón. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. No soy el indicado, Señor. Generalmente el que tiene que hacer esa tarea es el primogénito. Y para hacer esta tarea que tú estás diciendo que vamos a hacer, tiene que ser una gente poderosa. Yo soy pobre, mi familia es pobre. Es que yo no tengo recursos. Es que, mire, hermano, yo no puedo hacer eso porque, mire, yo no he estudiado. Es que, mire, yo no me he preparado lo suficiente. Es que yo, no sé, no me he bautizado todavía. No siento que todavía pueda hacer eso, hermano. Hermano, ¿puede repartir esto? No, es que no sé, no puedo porque, no, es que... Hermano, y puede ir a acompañarnos a repartir. No, es que viera que yo siento que eso tiene que ser un llamado del Señor y yo no he sentido el llamado de Dios. Nunca lo vas a sentir, te has puesto tapones en el oído. Y de esas cosas que se ponen en los ojos para dormir, ¿ve? No podemos ver ni oír. Entonces Gedeón dice, ¿y cómo voy a vencer yo? ¿Cómo voy a liberar a Israel? Yo no soy el primogénito, no soy el llamado para hacer esta tarea y tampoco tengo los recursos para hacerlo. No puedo. Es que no puedo. Hermano, no puedo. Me gusta la actitud de ciertas personas y cuando veo esas actitudes, recuerdo cómo era yo. No soy un ejemplo de nada, mi hermano, pero Dios tuvo un trato bien especial conmigo y yo recuerdo que en ciertas ocasiones estaba preparándome para ir a la iglesia, a la escuela dominical y me caía la llamada y me decían, hermano, sí, pastor, ayúdeme a predicar en el culto de la mañana. Wow, 9 de la mañana, el culto era a las 10. Wow, amén, hermano, amén. Nunca pude decir no. Y en los momentos en que yo quise decir no, el Señor me dijo, oh, cuidado, ¿eres tú o soy yo? Aprendí que nunca fui yo, siempre fue Él. Y hace unos días yo abordé a una persona y le dije, ¿nos puede compartir una palabra? Y se me quedó viendo con los ojitos, como que diciendo, ¿qué? Y me hubiera dicho, hermano, yo no estoy preparado, no vengo listo. Mi hermano, yo acabo de venir al país y no he conseguido ni siquiera una Biblia que pueda manejar. ¿Sabe lo que hizo esa persona? Amén, varón, présteme una Biblia, me dijo. Y en los cartoncitos que le di, de estos cartoncitos que son separadores para mí, hizo su bosquejo. Y nos ministró una palabra tremenda. Cuando entendemos que no somos nosotros, sino Dios, estamos en el proceso. Estamos en el proceso. No somos nosotros, es Dios el que... Yo no soy capaz, pero Dios sí es capaz. Y le dice Dios todavía a Gedeón, ¿no soy yo el que te mando? ¿No soy yo el que te envío? ¿Cuál es tu miedo? ¿No soy yo el que te envía? Mire, me dijeron a mí una vez, pero es que yo necesito hacer, sí, andate, le dije yo, andate para tu casa, no te preocupes, anda a hacer lo que tenés que hacer. Pero, ¿quién te está diciendo que te vayas? No, pues si usted, y entonces, ¿qué figura soy yo aquí? Es mi jefe, y entonces, ¿cuál es el miedo? No te estoy diciendo yo que te vayas, pues. La responsabilidad va a ser para mí. Entonces así hacemos a veces con Dios. Dios nos está diciendo, te voy a bendecir, ve y haz esto, ve y toca esa puerta, ve y entra a este lugar. Ay, Señor, pero si me rechazan, y no soy yo el que te estoy enviando. Señor, pero ¿qué le voy a decir? ¿Quién le voy a decir que me manda? Tengo que identificarme, dile que te manda el yo soy, hombre. Dile que el yo soy es el que te manda, el que te envía. Dios no necesita identificarse, ni dar tantas explicaciones, ni sacar documentos, por favor.
¿Eres Dios? Sí, dame tus documentos a ver si es cierto que eres Dios. Espérate, te voy a dar mi DUI, te voy a dar mi carnet que me identifica que soy Dios, te voy a dar mi... No necesita eso. Y cuando Dios nos manda algo, usted y yo debemos de estar seguros que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque Él es el que nos manda. Es que Dios no nos va a mandar al fracaso. Nunca te va a mandar Dios al fracaso. Nunca te va a mandar Dios a la perdición, ni te va a empujar al pecado. Y si acaso ve y predica a ese borracho. Ay, Señor, pero si que cuando yo lo esté evangelizando me invita y me convence. Dios te está enviando. Dios no te va a mandar a la perdición. Cuando Dios te envía algo, cuando Dios te pide algo, es porque sabe que lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque no vas solo. ¿Acaso no soy yo, le dice el que te envío? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la angustia? Pero nosotros siempre tenemos la tendencia de sentirnos miserables. ¿Verdad? Ciertamente, le dice el Señor a él, yo estaré contigo, Gedeón, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Miren, los madianitas no eran un pueblo pequeño, eran miles. Y me imagino que Gedeón en ese momento estaba contabilizando cuántos estaban con él. Mi papá, mi hermano, mi mamá, yo. 5, 6 personas. Y tal vez algunos sirvientes ahí, unas 15 personas. ¿Cómo voy a vencer a los madianitas? Si todos los demás del pueblo están encuevados ahí, encavernados, no van a salir. Sin embargo, le digo, yo soy el que te envío. Y ciertamente yo voy a estar contigo en esa campaña a la que te envío. Dios estará con nosotros siempre. Cuando nos envía algo, Él va con nosotros. Y Dios le demuestra a él. Cuando Gedeón comienza en su proceso para aceptar que es un hombre esforzado, valiente y victorioso, le dice, mira, espérame un momento, quiero ofrecer sacrificio y quiero ver qué pasa. Bueno, yo te espero. Se va, trae un cabrito, mata, hace una su sopita ahí, caldito, animal, ponlo ahí, le dice, vierte el caldo y fuego de Dios cae del cielo. ¿Recuerda cuando cayó fuego de Dios sobre el sacrificio? Estaba Elías peleando contra los sacerdotes de Baal, cae fuego sobre el sacrificio y lo consume. Y entonces dice, Gedeón tuvo que reconocer que Dios le había hablado. Y ahí, mire, comienza lo que llamamos el empoderamiento. Y el empoderamiento no es ese que ilusoriamente, no digo que está mal, está bien si queremos hacer actividades. Dice, vamos a hacer un culto de empoderamiento. Pero una vigilia de empoderamiento. Y el empoderamiento está bajo los ronquidos de la mayoría que están durmiendo en esa vigilia. Unos pocos están verdaderamente quizás buscando el empoderamiento de Dios y los demás están esperando que llegue el amanecer para irse. El empoderamiento no me lo va a dar ninguna actividad que yo haga, no me lo va a dar ninguna persona que llegue a decirme, yo te empodero en el nombre. El empoderamiento me lo va a dar el estar tomado de la mano de Dios y haberle creído a Dios. Es que eso me hace poderoso. Es que a mí no me hace valiente el hecho de que yo vaya y me prepare. Mire, cuando yo estaba pequeño, le he contado alguna vez esta historia. Iba a un circo, tenía como 13 años, 12 o 13 años. Iba a un circo y en las afueras del circo, antes de entrar, había un amigo mío que era mayor que yo, bastante fornidito el muchacho, y empezamos a jugar. Entonces jugamos de perseguirnos y todo, y se me ocurre lanzarle un puntapié mientras lo iba siguiendo, y le pegué el puntapié en la parte trasera. El tipo cuando sintió el puntapié, se enojó, se regresó y me soltó tremendo golpe en la cara. Tremendo golpe que me hizo caer. Entonces yo no podía quedarme así. Agarré un ladrillo y el muchacho salió corriendo para su casa. Se fue, huyó. Y yo me quedé con las ganas de estrellar ese ladrillo en esa cara. Y me fui muy humillado y muy enojado porque había muchos muchachos de la colonia. Me fui para la casa muy enojado. Y en ese tiempo yo estaba enojado, peleado con un primo mío, que alguna vez nos ha visitado en la iglesia. Estaba peleado con ese primo era mayor, era de los gallitos que nadie peleaba con él porque era de los buenos para darse duro. Y entonces yo fui y ahí me reconcilié con él. Y le dije, mira, te invito al circo. Ah, ¿de verdad? Sí, te invito al circo, vamos. Vamos, me dijo.
Y entonces yo iba muy valiente. ¿Sabe por qué? Porque mi primo iba conmigo. Y yo sabía que si me encontraba el otro individuo ahí, quien iba a pelear por mí era el primo. El otro no se acercó, por supuesto. Tuve que pagar la entrada al circo. Pero ¿qué me hizo a mí valiente? ¿Qué me empoderó para poder ir a enfrentarme otra vez a este muchacho que yo sabía que ni a leguas lo podía vencer yo cuerpo a cuerpo? Que iba mi primo conmigo. ¿Quién es el que va con nosotros cuando enfrentamos cualquier circunstancia difícil? Cuando vamos a la entrevista, cuando vamos a vender lo que vamos vendiendo, cuando estamos haciendo lo que queremos vender, cuando comenzamos un emprendimiento, cuando recibimos el sueldo mensual, ¿quién es el que va con nosotros? Es Dios. Entonces vamos a vencer, lo más seguro. ¿Cuál es tu problema? Le dice Dios. Ahora empodérate y te voy a demostrar. Ahora Gedeón ya había visto la manifestación de Dios y todavía después le pone su requerimiento. ¿Ve? Le pone su requerimiento. Mira, no te enojes conmigo, pero yo mejor voy a probar si es cierto que me están mandando. Si pongo este poco aquí de algodón y el rocío de la noche solo cae sobre el vellón y todo lo demás está seco, sabré que tú me has hablado. Sucedió. Ahora, al revés, vea, que todo lo de alrededor esté mojado y el vellón seco, y así sucedió. Entonces dijo, no hombre, ya no le puedo poner una tercera prueba a Dios, voy para adelante y va y hace lo que Dios le dice que haga. Y lo que Dios le dice que haga es lo que él creía imposible. Llámame al pueblo y manda, dice, mensajeros a todas las tribus que estaban cercanas, de los cuales, fíjese, increíblemente, cuando Dios comienza a actuar, las personas incrédulas o las personas pecadoras comienzan a moverse. Aquella gente que vivía en cuevas y escondidas comenzaron a salir a buscar la casa donde estaba Gedeón, el lugar donde Gedeón los estaba convocando, porque el Espíritu de Dios ya se estaba moviendo en esa persona. Miles de personas salieron de sus cuevas para ir a atender el llamado de Gedeón. Aquellos que estaban temerosos, aquellos que estaban miedosos, de repente surge alguien, Gedeón, ¿quién es Gedeón? El de acá, no, hombre, hubieran pensado, no, Dios los saca de sus cuevas y van atendiendo el llamado a Gedeón y se ponen a disposición de este hombre. Ahora vamos a enfrentar a los madianitas. ¿Y eran cuántos? 32,000 los que logra reunir. No eran pocos. 32,000 y ahí quizás tirados en las laderas alrededor de ellos, habían quizás como unos 2,000, 4,000, 6,000 madianitas que estaban bien armados. Vamos a ganar, le dicen, no, dice Dios. Te voy a demostrar dónde está el verdadero poder. Y el verdadero poder está en que tú creas en mí. Así que son demasiados. Así que corre la voz que a la mañana el que tenga miedo, que se regrese para su casa. El que tenga temor o tenga dudas, que se regrese. Aquel que tenga dudas, dice don Gedeón, que se regrese para su casa. 22,000 se regresaron. 22,000 miedosos se regresaron, pero que habían atendido el llamado. Y Dios le queda viendo y dice Gedeón, bueno, 10,000 todavía es un ejército para poder enfrentar a los madianitas. No, le dice, te voy a demostrar que el verdadero poder no está en tu capacidad ni en la capacidad de ellos. Vas a poner otra prueba con ellos, los vas a llevar al río. No era el tiempo mejor, era un tiempo que tenían que estar con cuidado, y aquel que tome agua del río de la forma que yo te voy a decir, lo vas a poner a un lado y los demás al otro lado. Y un enero que hace, me llega en el río el agua y se tiran de panza y comienzan a tomar agua, y otros no, ¿verdad? Tomaron con mucha precaución, que no viniera el enemigo, tomaron el agua y le dice, a los que tomaron el agua con precaución, apártalos, y a los demás diles que se vayan para su casa. ¿Cuántos quedaron? 300. Ahora dice Gedeón, 300. 300 contra los miles que están al otro lado bien armados. Señor, con ellos vas a vencer. Ahora dale las armas. Prepárense que les vamos a entregar las armas porque dice el Señor que vamos a vencer. Toma tu trompeta, toma tu cántaro vacío y toma tu tea, tu antorcha, ¿verdad? Y las armas, esas son. Bien ridículo, ¿verdad? Toma tu trompeta, toma tu cántaro, sin agua, toma tu antorcha, tea le llaman ellos, un palo con trapos y
con brea, para que arda. Con esto vamos a vencer. Y yo me imagino que aquellos 300 hombres, juntos con Gedeón, a pesar de que Dios estaba hablándoles a su vida y que Gedeón estaba convencido, estos 300 hombres quizás no. Y entonces Gedeón estaba viendo eso y Dios le dice, cuando no podía dormir, ve, métete al campamento enemigo. Estamos ya en el capítulo 7. Métete al campamento enemigo y sondea qué es lo que está pasando ahí. Y dice que aquellos enemigos estaban totalmente dormidos, tirados como langostas sobre la tierra, dice, dormidos, y miles y miles y miles estaban ahí. Y ellos empiezan a meterse. Y no le dice Dios, comienza a matar ahí, que no. Solo recorre el campamento. Y encontró que habían unos que no podían dormir, que estaban con una fogata ahí platicando. Y le dice uno de ellos, he tenido un sueño extraño. Un gran pedazo de pan de esos redondos, venía bajando y cayó sobre una casa y la derribó. Dijo el otro, nombre, eso es Gedeón y los ejércitos de Jehová, que vienen y que ya Dios nos entregó, y empezó el pánico en estos hombres. Cuando Gedeón escucha eso, dice, ese es el verdadero poder. Es que el poder de Dios no está en que tengamos miles de dólares en la mano para contar. No está en que tengamos el montón de ofertas de trabajo. No está en que tengamos el montón de ropa que no hayamos cuál ponernos. No está en que nosotros tengamos los mejores carros para elegir cada día uno. El verdadero empoderamiento de Dios, el poder de Dios está en que nosotros creamos que aunque no tengamos nada, vamos a vencer. Aunque no tengamos las mejores condiciones, vamos a vencer. Aunque no tenga la medicina, voy a vencer. Hay personas que dicen, mire, no tengo dinero para ir al hospital, para el tratamiento cuesta miles, y Dios sana a esa persona. Aquella mujer tenía 12 años de un flujo que no se lo pudo curar nadie, gastó todo su dinero en los tratamientos y no pudo, y un solo toque de un momento de angustia y súplica, solo tocó el borde, la orillita del manto de Jesús, y la sanidad llegó a su vida. No importaba lo que tuviera. La gente puede tener la mayor riqueza del mundo y ser la más miserable del mundo. Porque el verdadero poder no está en lo que yo pueda tener, en lo que yo pueda conseguir. El verdadero poder del ejército que estaba comandando Gedeón no estaba en la cantidad de hombres diestros y preparados que tuviera, estaba en que Dios iba con ellos. Y la cosa más ridícula, a veces cuando Dios nos pide que hagamos cosas, nos parecen ridículas. Ya lo tendré cansado, pero quizás cuando mi hija lo testifica de esa manera, porque ella lo visualiza con la visión de un niño, no tenemos nada que comer. ¿Qué vamos a comer, papi? Acostémonos. ¿Y en la mesa? No, hombre, dice ella, pongan los platos, pues, y pusieron los platos. Papi, la comida. Descansemos un ratito, nos sentimos cansados, ya nos vamos a levantar. Yo me imagino que aquella niña. La comida. La comida. Se acercó una sierva con una olla. Hermano, yo hice esta sopa y les vengo a compartir a ustedes. Wow. No es lo que yo tengo, es lo que Dios tiene. Lo que me da la victoria no es mi capacidad, es la capacidad de Dios. Y dice que estos hombres, Gedeón empieza a armar la estrategia, le dice Dios, vas a hacer de esta manera, le vas a dar a cada uno una trompeta, un cántaro y una tea, y van a hacer, y Gedeón elaboró su estrategia, puso 3 escuadrones, 100, 100 y 100, alrededor del campamento madianita en las montañas, y les digo, cuando yo les diga que hagan estas cosas, ustedes lo van a hacer también. Y lo primero que van a hacer es sonar la trompeta. Y después de sonar la trompeta largamente van a quebrar sus cántaros. Y luego van a levantar la antorcha y van a gritar por Gedeón y Jehová. O al revés, ¿verdad? ¿No será? Quiero ver cómo no quiero equivocarme ahí porque no voy a poner por Jehová y Gedeón. Yo lo estaba diciendo al revés. Por Jehová y Gedeón. Y aquella gente que estaba dormida, ¿qué puede suceder cuando usted está dormido y alguien llega y nos hace esa broma? Era toque de queda,
No podíamos salir de las empresas donde trabajábamos, dormíamos ahí. Dormíamos, tirábamos colchones en el pasillo y ahí nos dormíamos. Y entonces a uno de los compañeros se le ocurre que a un muchacho que era bien sencillo, que trabajaba en la radio, él no se metía casi con nadie, se acostó en el piso, se durmió en una esquinita al fondo del pasillo, y él llega con un rollo de película, de esos que usted ve en los cines, así grandote, de esos rollos, llega, eran de metal los carretes, llega despacito y a la par del oído deja caer con toda fuerza el rollo. ¡Pah! En un pasillo que está de noche, vacío, se puede imaginar el eco que hizo ese ruido. Y aquel hombre pegó un grito y va de reírse el otro. Casi lo mata, porque lo detuvieron, no lo mató, porque el tipo estaba armado. Porque lo detuvieron, no lo mató. Casi lo mata por la broma esa. Imagínense ese campamento de ahí, atemorizado que el ejército enemigo con el que iban a pelear era el de Jehová de los ejércitos, del cual habían oído que había abierto el mar rojo, que se había tragado el mar a los egipcios, que había derribado los muros de Jericó, que había conquistado todas las ciudades fuertes que antes eran invencibles. Ese Dios es el que venía con ellos. Y de repente a media madrugada, cuando están bien dormidos, comienza la trompeta. ¡Pum! Los cántaros, todos, 300 cántaros reventando. Y luego ven que las montañas se iluminan por Jehová y Gedeón. No, hombre, ¿qué es lo que hizo la gente? Algo me impresiona el detalle que da la escritura, que dice que los 300 hombres permanecieron firmes en su lugar, no se movieron. A ellos no les ocurrió bajar, porque Dios no les dijo, y después que rompan esto, ustedes corran y vayan a matar. No, les dijo, quédense firmes en su lugar. Y eso es lo que Dios necesita que hagamos, que nos quedemos firmes. Que cuando usted declare esa palabra, que a veces dice, no basta con declarar. Declare, créale a Dios y haga lo que Dios dice que debe de hacer y permanezca firme en su fe en el Señor. Permanezca firme, aunque el enemigo sea multitudinario que está ahí y usted crea que van a correr y lo van a ir, quédese firme, quédese quieto. Dios hará el milagro. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Y la Biblia lo dice claramente. Y Jehová, no dice que Gedeón y los soldados de Gedeón, y Jehová puso la espada de uno contra el otro. Y ellos empezaron a matar entre ellos mismos. No les dio tiempo ni de encender antorchas, nada. Empezaron a tirar espadazos por todos lados y se mataban entre ellos mismos. Y los que pudieron huir, huyeron, de tal manera que ahí sí, ya los siguieron. Los persiguieron y los terminaron de masacrar. ¿Cuál es el proceso? Reconocer que somos pecadores y clamar a Dios. Creer que lo que Dios ve en nosotros es cierto. Hay muchos que no creemos cuando Dios dice que podemos. No, pero ¿y si me dicen que no? No, pero es que no me he preparado, pero es que yo no tengo. Dios dice que vaya, voy. Dios dice que hable, voy. Abre tu boca que yo la llenaré. Siempre me encantaba la historia, me encanta recordar la historia de esta anciana en la iglesia de la colonia de Sacamil. No podía leer ni escribir. Tenía una Biblia súper viejita, muy viejita, esa de pasta dura. Y solo decía en los cultos, hermano, ¿dónde está eso que está leyendo el pastor? Aquí, mire. Y le ponía un papelito. Hermano, ¿dónde dice eso? Aquí, mire, le ponía un papelito. Y le gustaba salir a evangelizar con nosotros. Llevaba sus trataditos en la mano. Y salía y tocaba la puerta y le decía, buenas tardes, mire, vengo a decirle que el Señor dice, y abría la Biblia. Dice aquí en la palabra del Señor y señalaba. Y empezaba a recitar el versículo bíblico. Se los aprendía de memoria. Y sabía en qué lugar estaban los versículos y los podía señalar. Y la gente que estaba con ella los podía leer a la par de ella. Si esa anciana hubiera dicho, no, pero mi hermano, yo no puedo ir porque fíjate, yo no puedo leer. Ya estoy anciana. No he estudiado la Biblia. Se iba. Dios la llamó a ese ministerio tan tremendo, esta anciana. Anciana ganó muchas personas para Cristo, sin saber leer ni escribir. Y nosotros, vean, doctores, licenciados, ingenieros. No, es que no puedo.
Es que no he ido al instituto bíblico ahí ¿cómo se llama allá? No he ido al instituto bíblico ahí de UMPES, no he ido al instituto bíblico. Así es que no puedo, hermano. Déjeme que me prepare primero y después voy a ir. Esforzado y valiente, le dijo Dios a Gedeón. Él no era guerrero, no era soldado, no estaba en las mejores condiciones. El pueblo había clamado, él mismo quizás había clamado y ahora estaba recibiendo respuesta de Dios. Y cuando hubo esos argumentos que el diablo manda sobre nosotros, le digo, ¿acaso no te envío yo, pues? ¿Y quién es el que te está enviando? ¿Y quién es el que va a estar contigo? Yo estaré contigo. Y vencerás a ese pueblo como un solo hombre. Y verdaderamente así lo vencieron. Israel no tuvo que ir a pelear. El enemigo se vence solo. Se vence solo cuando el poder de Dios está en tu vida. Solo tienes que hacer, dice la Escritura, someteos pues a Dios, resiste al diablo y el diablo tendrá que salir corriendo. No tendrás que pelear con el diablo. Tú no te dices, peléate con el diablo. No, no tienes que pelear con el diablo. Él se va a ir solito porque no encontrará la puerta abierta de tu corazón. El empoderamiento viene, mi amado hermano, cuando nosotros logramos creer en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios y posiblemente ahora nos sintamos quizás abandonados. Todos nos sentimos en algún momento de la vida abandonados, ¿no? Tristes, preocupados. Posiblemente nos sintamos así. Posiblemente sentimos que no hay solución para lo que tengamos. Yo en muchos momentos en la vida he sentido que no veo la luz, como dicen. No veo la luz, al final del túnel no veo la luz. No veo la respuesta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Disponernos a entrar en el proceso para ser personas victoriosas. Disponernos a creerle a Dios a pesar de las circunstancias. Tenemos que disponernos a obedecer a Dios a pesar de las circunstancias y de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. A mantenernos firmes en el camino del Señor. No importa si lo que está delante de nosotros dice que yo debo de hacer algo. Dios dice, quédate firme, permanece firme, no te muevas, no busques hacer tú las cosas. Y cuando hacemos así, Dios nos da la victoria. Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuál es la circunstancia que estás atravesando? Recordaba este coro antiguo que dice, el victorioso vive en mí. No tan antiguo, ¿verdad? Pero sí ya de los coros antiguos que casi no cantamos. Pero yo quiero que cierres tus ojos y recordemos esta alabanza. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Otra vez, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor.
Oh, sí, Señor. ¿Sabe que esto que los muchachos están haciendo me recuerda? Eso es creerle a Dios. Es que nunca hemos tocado esta canción con ellos. Y cuando yo canto a capela soy difícil de seguir, porque no sé qué nota me invento, ¿eh? Difícil de seguir. Y me recuerda cuando en mis primeros momentos de servir al Señor, tenía una guitarra que compramos, una guitarra de la que hacían antes los presos, y la llevé a la iglesia. Y me dijeron, ¿y crees que podemos hacer un grupo musical? Me dijo mi esposa, mi novia en ese tiempo. Claro, traigo la guitarra y yo solo podía 3 notas básicas. Y empezamos. Y empecé a componer canciones, ¿qué le parece? Y armamos un grupo que le llamamos Jehová Nissi. Y cantábamos en la tarima de la iglesia, y la iglesia bien feliz cantando con nosotros las alabanzas. Nos invitaron de otras iglesias, nos atrevimos a ir a cantar a otra iglesia sin saber tocar más que 3 notas básicas de la guitarra. Y era el único instrumento que tenía el grupo musical. Es creerle a Dios. Es que no es como tú cantes o como tú toques, es la gracia de Dios la que va a caer sobre lo que tú haces. Y eso es lo que Dios hace sobre nuestras vidas. Cuando le creemos, porque el victorioso siempre va con nosotros a donde quiera que vamos. ¿Puede cantarlo? Amén. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Diga, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. Y no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Es del Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por meternos, Señor, en el proceso. Gracias por permitirnos entrar en el proceso. Quizá estamos clamando y nos estamos quedando hasta ahí, Señor, pero queremos pasar al siguiente nivel, al reconocer lo que tú estás viendo en nosotros, hombres y mujeres esforzados y valientes, que podemos enfrentar la batalla porque tú eres el que nos envía a la batalla, porque tú estarás con nosotros en la batalla, porque no será nuestra fuerza sino la tuya, Señor, y tú darás la victoria en esa batalla y nosotros solo tendremos que permanecer firmes, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Queremos entrar en ese proceso, Señor Jesús, y ser victoriosos. Y no importa lo que pase alrededor, creeremos lo que tú digas más que los argumentos del mundo, Señor. Creeremos lo que tú ves en nosotros, creeremos lo que tú harás a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Amén, gloria a Dios. Gracias, chicos, qué bueno, gloria al Señor.